No hay duda de que el oaxaqueño Rufino Tamayo, nacido en 1899 y muerto en 1991, es uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX. Y desde mi punto de vista, de cualquier siglo, se ha dicho en repetidas ocasiones que por sus formas, por su manejo del color, por sus temas, y porque optó por ir a contracorriente del muralismo y de sus mensajes marcadamente sociales e ideológicos, revolucionó el arte mexicano. Es verdad que en 1938, con su mural titulado Revolución, insistió en el tema de moda en aquella época, pero es una excepción, uno de los pocos ejemplos en los que plasma el tema de la revolución. Me parece que Tamayo solamente hizo 11 murales y en realidad fue un revolucionario del arte por su forma. Octavio Paz escribió que la obra de Tamayo se despliega en dos direcciones. Por una parte, guiado por su poderoso instinto, es una constante búsqueda de la mirada original. Por la otra, es una crítica del objeto, esto es, una búsqueda igualmente de la realidad esencial. Para Paz, Tamayo es reflexión y también una pasión contenida, ensimismada. Pero hay un tema en el que pocos han reparado o profundizado. Me refiero al espacio, al cosmos, al universo. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput, un espacio-tiempo para salir de la inercia y adentrarnos en el arte, la lengua española y la literatura. Un espacio y tiempo en el que no nos interesan las modas, sino los temas atemporales. Un espacio y un tiempo en que todo lo sabemos entre todos. Si no te has suscrito, hazlo, porque siempre habrá sorpresas. Hoy está conmigo para hablar de Tamayo la crítica de arte Norma Ávila Jiménez. Norma es autora del libro El arte cósmico de Tamayo, publicado en la editorial Praxis, en una coedición con el Instituto de Astronomía de la UNAM y el CONACYT. Norma Ávila Jiménez es doctora en arte por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y desde hace ya más de 25 años se ha dedicado al periodismo de ciencia y de cultura. Ha escrito más de 30 guiones para programas de televisión sobre ciencia y arte difundidos en Canal 22, TV UNAM y 11 TV, así como más de 400 textos entre reportajes, entrevistas, ensayos y artículos que se han publicado en Mercurio Volante, La Jornada, Proceso, El Financiero y otros medios impresos. Entre otros galardones, en 2015 recibió el Premio Nacional e Internacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México en la categoría Divulgación e Información de Innovación Académica, Científica y Tecnológica. En 2012 obtuvo reconocimiento por la televisora alemana Deutsche Welle por la serie 13 Bakhtun, coproducida por Canal 22 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en 2013 recibió una mención especial en Pantalla de Cristal por la misma serie. Gracias, Norma, por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto. ¿Por qué Tamayo es un pintor de ruptura y a la vez profundamente mexicano y para mayor detalle oaxaqueño? Porque Tamayo desde sus inicios, desde que estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes, decidió buscar su propia ruta porque no le gustaba el academicismo. De ahí desprende sus tres estancias en Nueva York, del 1926 al 28, en el 31 y luego de 1936 hasta el 48. Y cuando regresa, bueno, ahí es su primera ruptura, ¿sí? Con el academicismo de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La segunda y la más grande, puede decirse, es cuando regresa a la Ciudad de México y el muralismo está en su apogeo.
porque como después de la revolución, Álvaro Obregón encarga a José Vasconcelos impulsar el arte, la cultura en México, eh, pero marcar como lo mexicano. Vasconcelos invita a los muralistas a trabajar en la Escuela Nacional Preparatoria y lo que están haciendo los muralistas es pintar no solo, digamos, lo que primero quería Vasconcelos era que la gente que no sabía leer y escribir pudiera leer en los murales, por ejemplo, la historia de México. Y eso es lo que empiezan a hacer, pero al mismo tiempo ya empiezan a meter su ideología política. Rivera, pues, estaba en el Partido Comunista, Siqueiros también, y entonces cuando Tamayo llega, como es un gran pintor, también lo quieren absorber, digamos, la Escuela Mexicana de Pintura, y él decide no hacerlo porque rompe con ellos, porque dice que la política no tiene que ver con el arte, porque la política y el arte son profesiones de tiempo completo. ¿Y por qué al mismo tiempo es muy mexicano? Porque él, cuando trabajó en la escuela como dibujante en lo que viene siendo ahora el Museo Nacional de Antropología e Historia, que antes era, no el museo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que antes era el Museo Nacional de Etnología, Historia y Antropología, me parece el otro nombre. Bueno, cuando trabajó como dibujante allí, lo que hizo fue absorber, asimilar desde sus raíces lo que viene siendo el arte prehispánico, el arte mesoamericano, y lo que él decía es que hasta aprendió a desdibujar, porque lo que le enseñaron en la academia en la Escuela Nacional de Bellas Artes, se le hacía muy académico y ahí hasta se endureció la mano para poder transmitir esa fuerza que tiene en esta estética mesoamericano, con esas figuras a veces que pueden ser monstruosas en algunos casos, y que puede ser la cabeza chiquita y el cuerpo grande y los brazos gordos y las piernas flaquitas o a viceversa, porque lo que quieren es proyectar más una historia que irse a lo exactamente copiar de la imitación, pues no era eso el objetivo. Y eso es lo que absorbe, y tal vez hasta de manera inconsciente, porque como él tiene raíces zapotecas, ¿sí? Entonces, probablemente desde su interior, como un llamado de sus antepasados, ya lo traía, y por eso puede asimilar esas antiguas culturas mesoamericanas, eh, no solo las zapotecas, sino la maya, la mexica, se habla mucho también de que absorbió la de Occidente, pero va más allá, o sea, no solo la antigua cultura de Occidente. Entonces, es mexicano porque su arte es mexicano porque está absorbiendo eso, pero al mismo tiempo lo retoma y lo vuelve contemporáneo. Esa es su gran aportación, lo vuelve contemporáneo Lo vuelve universal también. y de esa manera lo vuelve universal. Y no se encajona, como él decía, porque decía, pintar indios va a ser como, pues es como mercancía para turistas, ¿sí? Y no se está proyectando lo que es en sí el México. Y decía que, pues, México era trágico por la historia que habíamos tenido, y no era nada más poner a las indias con flores, sino era mucho más profundo, y eso es lo que él intenta hacer y rompe definitivamente con los muralistas. Más tarde hace las paces con Rivera, pero con Siqueiros nunca. Ujú. Y entonces ahí está la ruptura más grande de él, y que lo lanza al universal, internacional y universal, y por eso también de ahí su acercamiento al cosmos. Podríamos decir que el arte de Tamayo es un arte mestizo. Pues sí, porque nosotros somos mestizos, pero él muchas veces dijo que era indio, que él era indio zapoteca. Luego en otras ocasiones llegó a decir que, bueno, era mestizo, pues porque venimos todos de esa fusión, pero luego se regresaba otra vez y decía que era indio.
Pero sí es una fusión no solo de esta estética mesoamericana que realmente asimiló, sino de las vanguardias, que ahí podríamos decir que viene esta relación con las vanguardias europeas que asimiló en Nueva York, más lo que vivió en la posguerra, bueno, desde el lanzamiento de las bombas atómicas, que no solo él, sino varios de los artistas que estaban en Nueva York realmente lo sufrieron, sintieron que la humanidad estaba perdida al haber hecho este acto de lanzar las bombas atómicas, y lo que vino después, que había depresión por por haberse suscitado pues este lanzamiento en Japón, en Nagasaki e Hiroshima. Era una tristeza y una catarsis de Tamayo y de otros artistas, pero obviamente en Tamayo fue retomar el cosmos como una salida. Entonces, es todo esto junto en Tamayo, el arte mesoamericano, las vanguardias europeas, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, lo que estaba viviendo en Nueva York, y además su gusto por el universo, que eso lo trae desde que observó el cometa Halley cuando tenía 11 años, en 1910. Todo esto lo va a absorber para plasmar su arte. Entonces, en cuanto a su arte, pues podríamos decir que es una conjunción de todo esto y su personalidad en sí. Y él, pues, sí decía que era indio, pero obviamente sí trae el mestizaje. Por supuesto, ya es imposible hablar de pureza en un país como México, porque aquí Así es. confluyen pues toda una gran cantidad de tradiciones. En el Istmo lo mismo también hay filipinos que chinos, la nao de China que llegó por el Pacífico. Entonces sí hay una confluencia de una gran cantidad de tradiciones, pero particularmente el manejo del color que tiene Tamayo es también un elemento que asimiló mucho del arte prehispánico, ¿o qué piensas al respecto? Yo creo que fue una conjunción de varias cosas. Uno, bueno, sí, los colores terrosos, el rojo, el negro, que veía en las figurillas, algunos azules también que vio en figurillas, porque cuando era dibujante en el Museo Nacional no me acuerdo exactamente el nombre del museo, cuando era dibujante allí, él vio estas figuras porque las tenía él que dibujar, porque se las daban a los artesanos para que hicieran eh, en su cerámica estas figuras. Entonces él estuvo dibujando esto y veía los colores de estas esculturas, de estas figurillas. Eso por un lado. Luego, algunas veces lo negó y otras veces lo aceptó, que cuando se fue a México, a las bodegas de la Merced que tenía su tía Amalia, cuando salió de Oaxaca y se vino a la Ciudad de México, allí absorbió los colores de las frutas, el mango, la sandía, la manzana, lo que veía ahí, sus famosas sandías, bueno, pues probablemente vienen de ahí, o no creo que probable, es lo más seguro, pues estaba en contacto con la fruta. Eso definitivamente. Y otra cosa fue, a Ingrid Zucker se lo comentó, cuando él era niño, pues estaba y vivía en Oaxaca, pertenecía al coro de la iglesia y además fue monaguillo. Entonces le encantaba ver los colores de los santos, principalmente cuando era día de algún santo en especial y salía a las calles, el amarillo, el verde de los trajes, le llamaban muchísimo la atención. Todo eso lo absorbió y por eso tiene esa paleta tan colorística Ujú. que está ahí. Ahora que acabas de mencionar a Ingrid Zucker, Ujú. obviamente el libro de Ingrid influyó en tu libro sobre Tamayo, supongo, ¿no? No, yo ni siquiera bueno, la historia es esta. Cuando estaba estudiando la maestría en la Autónoma de Querétaro, en una de las clases invitaron a Raquel Tibol, a la Ujú. crítica de arte Raquel Tibol. Y entre lo que platicó, fue todo un sábado maravilloso con ella. Cuando entró en el tema de Tamayo, cuando nos empezó a eh,
bueno, ponernos imágenes de unas pinturas en las que se veía el cielo, la bóveda celeste, no solo como una decoración o un paisaje, sino había algo más ahí. Se notaba que Tamayo tenía conocimiento del cosmos, de alguna manera había leído sobre el cosmos o le interesaba en verdad el cosmos. Y entonces al final de la clase me acerqué a Raquel y me dijo, bueno, me dio alguna orientación de que leyera y eso, y después hablé con Jorge Juanes, que también era maestro de nosotros, porque tenía que definirme mi tesis sobre qué tema lo iba a hacer. Y Jorge Juanes fue el que me habló del libro de Ingrid, porque Ingrid todavía no lo publicaba, estaba casi para publicarlo, estaba como en ciernes, y es cuando me conecto con ella. Le llamé por teléfono, Jorge Juárez me hizo favor de darme sus datos y ya nos contactamos. Ingrid me facilitó también material que tenía. Le dije que me interesaba Tamayo y el cosmos. También la entrevisté a ella porque en su libro que tiene sobre Tamayo no está todo lo que le dijo sobre el cosmos y que rescato en el caso en mi libro. Eh, cómo es que cómo es esto de que, bueno, sí menciona que fue a algunos institutos, pero no dice que es la NASA, porque esa declaración se la hizo un día y luego al otro el hijo de la NASA, pero sí me dijo sí fue a la NASA, porque allí vio lo del experimento de los ratones, que existe en su libro, pero me dijo Ingrid que le dijo que había sido en la NASA. Sí, entonces sí me comentó, Tamayo le había comentado lo del cometa, de su fascinación por el cosmos. Entonces, eso es lo que me dio Ingrid, pero no fue tanto por el libro. Claro que su libro fue básico para mí, pero fue un gran apoyo, pero el origen es Raquel Tibol y esa clase magistral que nos dio. Ahí fue el que descubrí el caballo cósmico y ya me empecé a seguir por allí, por esa ruta. Qué interesante. En Tamayo hay una riqueza simbólica que emana no solamente de una subjetividad excepcional, sino también a partir de un conglomerado de realidades percibidas desde esa mirada subjetiva. Y justamente entre esas presencias está ya hablamos del mundo prehispánico, pero también el cosmos, el espacio, la realidad astronómica. Es decir, Tamayo está conciliando una realidad histórica tradicional con una realidad científica, tecnológica. Y en tu libro justamente cuentas que Tamayo a los 11 años, en 1910, vio el cometa Halley que acabas de mencionar y que repetirá esta experiencia también en 1986, ¿verdad? La de ver el cometa Halley cuando el Eh, cometa aparece de nuevo. Bueno, de eso, pues no estoy segura si en el 86 sí lo vi, pero él era seguidor de cometas, de eclipses, de lluvias de estrellas. Eh, por eso es que Tuvo un manifiesta. telescopio, ¿verdad? Tamayo tuvo un telescopio. Eso es lo que menciona su sobrino, el doctor José Manuel Robles Zárate, que él tenía un telescopio con el que le gustaba observar cuando iba Tamayo, Oaxaca. eh, salían, a veces observaban en el techo de la casa que tenía y se tiraban ahí en en el techo, pues afuera, a estar observando, y él les decía, esta constelación es Leo, esta constelación es Orión, o sea, sabía las constelaciones porque además tenía un libro sobre estrellas, y ahí veía las constelaciones, y él le encantaba estarles diciendo, y sobre la luna siempre les decía, ya se fijaron que ahí se ve una cucaracha, que eso le gustaba mucho decirles a los sobrinos. Y sí, tenía un telescopio, y lo del cometa, pues sí, el de Halley, ese fue definitivo porque fue un refugio para él. Se refugió en el cosmos porque cuando era niño fallece, bueno, antes de que falleciera su mamá, su papá los abandona, luego fallece su abuelo materno que venía siendo quien suple al papá y luego su mamá y todo seguidito, entonces se queda huérfano, no del papá, pero los había abandonado
y es por eso que lo rescata la tía Amalia, y su refugio fue el cosmos. Encuentra en el universo, en el cometa Halley, su primer refugio, y lo impresiona tanto porque decían que la gente se iba a morir porque la Tierra iba a atravesar la cauda del cometa. Hay una especie de fascinación y pavor en él, y esto como artista que desde niño ya traía esa semilla, lo absorbe. Y después, más adelante, ¿qué es lo que sucede con la bomba de Hiroshima y Nagasaki después de este dramático suceso? Viene una catarsis para Tamayo y la despliega volviendo su archivo mental a ese cometa Halley y empieza a pintarlo, empieza a hacer su faceta cósmica, inicia definitivamente en 1946, en la posguerra, porque es una manera de sacar ese horror que tenía dentro y le gustaba la ciencia, entonces ver cómo se había utilizado esta ciencia para la destrucción de la humanidad y cómo no lo utilizaron para el conocimiento del hombre y para el conocimiento del cosmos, esa catarsis le empieza a desplegar en su arte cósmico. Ella antes había pintado alguna luna en 1932, pero definitivamente empieza en el 46. Eh, Vista de terraza desde Nueva York, algo así se llama esta obra, del 39 es como un precursor, pero definitivamente en el 46 es cuando arranca su faceta cósmico. Y se empieza a ver no solo el cometa Halley, sino empieza a pintar eclipses, empieza a pintar primero estrellas, luego constelaciones. Y su gusto por el universo lo va a llevar hasta ir a la NASA. Sí, que es donde empieza a manifestar también al vehículo espacial, el módulo lunar Águila, que él mismo lo declara en una entrevista en el 69 cuando alunizan, que lo que viene siendo el módulo lunar Águila se le imaginaba una figura humana y mecánica también, y busqué pinturas de esa época y está torso de hombre, hombre en negro, tres figuras en las que el módulo lunar Águila de alguna manera está señalado allí. Entonces transforma, no copia, transforma dentro de su arte, dentro de su pincel, lo que viene siendo el cosmos. Vamos a ver a veces muy claro que está un eclipse allí o que está una constelación o que está, bueno, una constelación no de reales, pero sí está estrellas unidas por líneas, como son las constelaciones, ¿sí? O vamos a ver una figura eclipsada, ¿sí? Y en algunos casos está oculto. Es un poco lo que pasa aquí, ¿verdad? Las constelaciones en Y ese esta conjunto portada de de tu libro. exactamente, y esa es una gran obra de Tamayo, es la gran galaxia, que lo que está sucediendo allí, él va evolucionando y como va pintando de acuerdo al conocimiento que va teniendo del cosmos, porque empieza a leer sobre el cosmos, se suscribe a National Geographic, que en esa época revisé los National Geographic a partir de que él se suscribe, que es cuando ya regresa de París y ya está más en México. Sí, sigue viajando por todo el mundo, pero ya está más en México y construyen su casa de Cuernavaca, donde se iba los fines de semana y ahí observaba el cielo y ahí observó eclipses de luna. Durante ese tiempo, las revistas National Geographic que él leyó, que tuvo acceso por estar suscrito, hablan mucho del universo porque están lo de las misiones Apolo en su apogeo. Entonces, no solo fue a la NASA y hasta conoció y continuó el contacto con gente de NASA, entre ellos Michael Collins, que le manda una fotografía cuando cumple 80 años, y tiene contacto porque tuvo un accidente de carro y no podía comer bien, y de NASA le enviaban latas de comida, de esas que comían antes los astronautas en polvito, diferentes a las de ahora. Entonces, esta fascinación por el cosmos lo hace estar leyendo sobre lo que está sucediendo con la exploración
no solo por exploración espacial con vehículos y naves sonda y tripuladas, sino los descubrimientos que están haciendo. Entonces va evolucionando de pintar estrellitas salpicadas, estrellitas unidas como constelaciones, a estrellas más unidas y más brillantes, como son lo que viene siendo una galaxia, que son cúmulos de miles de millones de estrellas. Esa es una galaxia. Y él empieza por eso a pintar ese conjunto conglomerado de más puntitos, más rayitas y hasta les pone como más pintura blanca para que se brillen más. Y eso lo hace después de cuando está publicando más sobre las galaxias y se está dando más información sobre el cosmos. Entonces es muy interesante cómo va de la mano la evolución de la carrera espacial también, porque empieza a pintar también lo que es la superficie lunar. Hay obras en las que aparentemente no está el cosmos, como es la pieza Tierra erosionada que pinta en el 72, y sin embargo es la luna, porque antes de la llegada del hombre a la luna, si uno se fija suponiendo en su serie de perros que tiene aullando en la luna, aullando a la luna, el, el suelo no se ven cráteres, se ve pues una superficie plana. A partir de que llegue el hombre a la luna del 70, porque la última misión Apolo es en el 72, y a partir de ahí empieza a pintar cráteres en el suelo y se ve también como 2 o 3 de sus perritos ya parados sobre un suelo con cráteres, lo que antes no hace, antes de la llegada del hombre a la luna. Eso lo marca definitivamente. Y él, varias declaraciones a prensa, lo dijo, que a él le hubiera gustado ser astrónomo, pero no le dio tiempo. Y le preguntan también si le hubiera gustado ir a la luna, dice, claro, o sea, sí está interesado, y está interesado de que están descubriendo en Saturno un satélite que probablemente tuviera vidas, Titán, y él dice que sí sabe sobre eso, o sea, está enterado de lo que está sucediendo y lo plasma de alguna manera en sus obras, de alguna manera a veces escondida, como el caso de Hombre en Negro y Torso en Negro, perdón, en el que está el módulo lunar águila allí, pero a simple vista no se ve, pero si uno lee el año en que lo pinta, que coincide con la llegada del módulo lunar y lo que declara sobre que para él es una figura humana y mecánica al mismo tiempo, lo descubre que está ahí. Si uno sabe que estaba interesado en la carrera del hombre en la luna y que llegó y que tiene amigos en NASA y que sigue en contacto con ellos y que leía sobre esto, descubre que está ahí los cráteres en el suelo. Entonces tiene varias piezas así que hay que conocer porque las hace. Hay una mixografía que se llama Galaxia, en la que se ve también este conglomerado de líneas y de estrellas unidas y, y se ve el color azul y el rojo. Y en el 77, cuando hace esta mixografía, se publica en National Geographic. ¿Cómo es el efecto Doppler que le llaman? Que cuando una galaxia se aleja más, tiene un corrimiento al rojo, que cuando se acerca más, tiene un corrimiento al azul. Entonces, todo esto lo está relacionando y está allí. Norma, ya para finalizar, Tamayo concilia muy bien la astronomía, la ciencia, la tecnología, toda esta cuestión que tiene que ver con el cosmos, con los nuevos descubrimientos, la National Geographic, todo lo que acabas de mencionar, lo concilia muy bien con el mundo prehispánico, especialmente el zapoteco en su pintura. ¿Cuáles son para ti las claves? Me refiero a procedimientos, técnicas, recursos empleados por el artista para conciliar ambas presencias y ser mexicano y universal al mismo tiempo. Son realidades aparentemente muy alejadas, pero también hay que recordar que los prehispánicos fueron grandes astrónomos. Ah, sí. Sí, de hecho, ahorita que estás mencionando eso, de acuerdo a declaraciones
de su sobrina María Eugenia Bermúdez, decía que él se preguntaba cómo verían nuestros antiguos sacerdotes astrónomos el cosmos, ¿sí? Y él, como zapoteco y sabiendo que estaba Monte Albán con estas estructuras y grandes grandes estelas que tienen allí, y hay una en especial que recuerdo que la vi y me recordó algunas de sus pinceladas, porque no copiaba, asimilaba, ¿sí? Y lo transfiguraba a su arte. Entonces, es una unión, comunión son vasos comunicantes entre lo que viene siendo la antigua, hasta filosofía puede decirse, porque él era muy cercano al silencio, era una personalidad silente. Y este tipo de silencio que se acerca más a lo oriental, que se acerca más a lo indígena, le facilitaba esta comunión con el arte, la estética prehispánica, con su origen zapoteca, que internamente, como herencia hasta genética, lo traía este llamado para poder confluir este arte mesoamericano con el arte contemporáneo, más la carrera espacial que estaba llevando a cabo y que a veces le espantaba, ¿sí? Porque decía que esta construcción de robótica, la evolución de la robótica, de las naves espaciales, de las computadoras, si no se controlaba, iban a manejar al humano, y por eso también pinta eh, esta serie de mujeres en el espacio, hombres en el espacio, porque sabe del avance de la tecnología, que al mismo tiempo que le fascina, porque está conociendo el cosmos, está conociendo la tecnología que está llegando a la Luna y están construyendo grandes observatorios para observar lo más lejano que se pueda. Todo esto confluye en su arte, que lo manifiesta eh, a veces con los colores terrosos, rojos, que utilizaban en las figurillas, antiguas figurillas de barro. Y también, por otro lado, a veces utiliza mucho los azules, por lo que viene siendo los azules que se ven pues cuando vemos el cielo, a veces lo vemos en la noche, pues sí, es oscuro, pero en el día los colores que nos brinda, como decía su sobrina María Eugenia, el azul de Oaxaca estaba ahí presente, del cielo de Oaxaca. Y en otras obras, como en uno de los perritos al, ladrando a la luna, el piso es amarillo, pues esos colores que trae desde lo que decíamos al inicio, ¿no? No solo que vio, que observó en la Merced, sino que también en la ropa de los santos. Entonces es una confluencia. Y de los materiales, no solo utilizó digamos, la pintura al óleo tradicional, sino también hizo lo que viene siendo la mixografía, que eso es una invención de él, en el que hace una mezcla, no sé exactamente cómo lo hace, pero es una invención de él. Y aparte, en el mural El Universo, él dice que ese es un mural con vidrio, no con pintura, sino a base de vidrio. Este gran mural del Grupo Alfa, que afortunadamente se salvó después de que se quemó, estaba en el planetario y se quemó el área donde estaba, afortunadamente se salvó, es el gran mural que se llama Universo. Mandó traer desde Holanda estos grandes cristales que metían al horno, en hornos especiales, para poder hacer esta gran pieza en la que, si uno lo ve en libros o en internet, no tiene nada que ver cuando se ve en vivo y a todo color, que tuve la fortuna de ver en el edificio del Grupo Alfa. Es de veras, se siente uno absorbido así por el cosmos, porque está representando el cometa Halley, varios cometas, que todos los cometas de alguna forma se desprenden de lo que vio del cometa Halley. Hay figuras
que están eclipsadas, y en esa época ya se sabía de los agujeros negros. Podría ser también una de esas figuras eclipsadas, un agujero negro. Se ven al mismo tiempo también estas especie de trazos unidos con estrellas como pequeñas galaxias. Todo eso está allí, con el azul, el negro, el blanco. Entonces, son los colores que está utilizando para representar el cosmos, y sí utiliza diferentes materiales para representar lo que él quiere. Y el mural, pues el que está en el Camino Real, Hombre ante el Infinito, que ese es hombre con la mano levantada del cosmos en busca del humanismo, y no de la destrucción del hombre, sino de un hombre humanizado que se busca a sí mismo en el cosmos, que es su origen finalmente. Pues yo creo que Tamayo estaría fascinado si viviera con todos los nuevos descubrimientos que se han hecho y quién sabe qué Sí. tipo de pintura generaría actualmente, ¿verdad? O utilizaría otros materiales ahora para representar lo que él quiere representar. Sí vio varios eclipses totales de sol. Bueno, el del 70 de Miahuatlán, no en Miahuatlán, pero sí lo vio en Oaxaca, el del 70, que fue uno de los que, bueno, ha sido posible verlo en México. Norma, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ti. En verdad me encantó la entrevista, estuve muy contenta, y principalmente hablar de Rufino y Tamayo y el cosmos me hace feliz. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.